Entonces, en particular, Uruguay tiene esa chance de liderar toda esta transformación del sector transporte. El Centro de Posgrados en Ingeniería de la Universidad de Montevideo y Ventus presentan Podcast Energético, un contenido instructivo que permite ahondar en el conocimiento de las energías y su gestión, creado para todo público. Episodio 7. Daniel Hurburg, ingeniero industrial y doctor en Ingeniería Aplicada, actualmente se desempeña como director del Centro de Innovación en Organización Industrial, CINOI. Es experto en procesos de mejora continua dentro de las empresas y en la gestión de las cadenas de suministro. Nos habla sobre cómo influye la segunda transición energética en el sector transporte. Uruguay está en una situación ideal para todo lo que es esta transición energética, sobre todo porque desde hace varios años que viene trabajando en ese cambio hacia una matriz energética sustentable, donde arriba del 95% de la energía es de origen renovable o de matriz renovable. Entonces Uruguay se posiciona en una posición ideal, valga la redundancia, para implementar un montón de estas políticas. En el sector de transporte particular, el sector de transporte es un sector que consume mucha energía, que por ende también, como mucha de esa energía hoy en día proviene de combustibles diésel, de origen fósil, también es uno de los sectores que más contamina en términos de emisiones. Para lograr justamente, o alineado con esta transición energética, con los desafíos de cambio climático y otro tipo de desafíos similares, el sector transporte es un sector a trabajar. ¿Bien? Entonces Uruguay lo que viene promoviendo mucho, obviamente desde hace varios años, es todo el tema de electromovilidad, sobre todo a nivel de transporte urbano, es decir, taxis, camiones livianos para transporte urbano, camionetas, autos particulares, etcétera, y así lo ha incluido en algunos también exoneraciones fiscales a los que distintas empresas presentando proyectos puede sumarse, ¿no? y han habido distintas iniciativas. Entonces, en particular, Uruguay tiene esa chance de liderar toda esta transformación del sector transporte, y en particular el sector transporte logístico o el de carga, yéndose de una matriz más bien basada en diésel o nafta a la electromovilidad, ¿bien? O el uso de combustibles alternativos con base en hidrógeno o compuestos similares. Los desafíos que presenta cualquier transformación, yo creo que hay uno primero que es un poco lo del huevo y la gallina, ¿no? En el sentido de, desde el punto de vista del usuario, el usuario lo va a adoptar cuando haya cierta facilidad de uso y cierta utilidad. En ese sentido, tiene que haber un acceso y una infraestructura que le permita, por ejemplo, a un agente logístico decir, me compro un camión eléctrico o me compro un camión eventualmente impulsado a hidrógeno, y que tenga la infraestructura a nivel país para poder circular con la flexibilidad que preciso, al costo que preciso. En particular, entonces, el desafío como país es, por un lado, obviamente, tener esa matriz sustentable, que hoy en día Uruguay la tiene, pero mantenerla, incrementarla y ayornarla o acompasarla al aumento también de consumo que va a haber si el día de mañana toda la matriz, de transporte se mueve hacia una electromovilidad. Y después lo que hay que tener es una infraestructura a nivel país para, de vuelta, dar flexibilidad. Es decir, por ejemplo, hoy en día un camión o una camioneta eléctrica, depende de la ruta, puede ser que le dé para autoabastecerse con un cargador propio que la empresa ponga en su empresa. Pero si hablamos de más larga distancia, o si hablamos justamente de tener una flexibilidad en torno a la autonomía de ese vehículo, precisamos que la red de cargadores a nivel país permita una carga rápida, una carga efectiva, segura, que además esté, desde el punto de vista de costo, también sea rentable, obviamente, en comparación con las alternativas que existen hoy. Entonces, trabajar en, por ejemplo, lo que se llama el cálculo del costo de vida total, o el Total Cost of Ownership, que se llama, el TCO, que básicamente lo que dice es, en el ciclo de vida de ese transporte hay un costo inicial que es más alto, o por lo menos hoy en día es más alto comprarse un camión eléctrico o pensar incluso en algún camión con alguna tecnología más moderna versus un camión actual a diésel, pero luego analizando el costo total de vida, el mantenimiento, el costo de la energía eléctrica versus el costo del combustible,
te da que es rentable, ¿no? Entonces también hay que concientizar al usuario final de los beneficios, las ventajas y la necesidad incluso de sumarse a esta iniciativa. El rol de la academia en todos estos temas es fundamental, sobre todo cuando el tema es nuevo y es incipiente. Obviamente que hay mucha información, pero también hay mucha información, o hay mucho rumor, hay mucho mito versus realidad. Entonces justamente lo que la academia puede aportar, sobre todo de vuelta cuando es un tema tan relevante a nivel país y a nivel mundial, pero además tan nuevo, es generar información de calidad, información confiable, objetiva, que realmente apunte a, de vuelta, crear el marco, digamos, conceptual para que estas cosas se puedan implementar. Entonces, por ejemplo, desde el centro hemos trabajado en eso, generar paramétricas, generar conciencia, generar información confiable sobre las ventajas o desventajas de un tipo de vehículo versus otro, temas de costos, hacer un cálculo objetivo de costos o de previsiones de costos o de proyecciones de costos de cuándo puede ser un buen punto de recambio, un punto de equilibrio a nivel país para recambiar, cuál podría ser el impacto de tener un X porcentaje de la flota que pase de diésel a eléctrico y qué impacto tendría eso en la reducción de emisiones a nivel país. Y después, bueno, también ayudar a generar la información necesaria para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, aportar esa información y articular o generar esos espacios tripartitos, podríamos decir, ¿no? Entre academia, gobierno o instituciones públicas y la sociedad en general, en particular con lo que es el sector privado empresarial, generar esos espacios de comunicación o de intercambio son los que pueden realmente lograr que esto avance y tome, digamos, un carril serio a nivel país. O sea, esto es un tema que ya existe, que obviamente es un tema que está muy seriamente trabajado a nivel mundial, donde algunos países están más avanzados que otros, donde de vuelta Uruguay se posiciona como un líder, por lo menos en liderar ciertas iniciativas a nivel regional e incluso a nivel mundial. Y el mensaje un poco para los alumnos es que realmente es un tema súper interesante, que es un tema súper relevante, porque de vuelta es un tema que muchas veces los alumnos buscan generar ese impacto, ¿no? O sea, realmente hacer algo que les impacte, ya sea con un proyecto de fin de carrera, con una pasantía, con el futuro trabajo. Entonces, realmente este es un tema que impacta, o sea, impacta porque mejorar la logística de un país impacta en los costos de ese país y lo puede hacer más o menos competitivo, y además todo el tema de las emisiones y la matriz energética es algo que impacta en el mundo, ¿no? O sea, entonces realmente es uno de los temas para meterse hoy en día y para realmente aprovechar esta ola y sumarse desde el principio y bueno, o sea, tener un buen impacto. Gracias por llegar hasta acá. Escuchaste Podcast Energético. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Si crees que este contenido puede ser de interés, te invitamos a compartirlo. Producción, Centro de Posgrados en Ingeniería. Edición, Departamento de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Energías en cápsulas, creadas para todo público.